Muy bien. Vamos a considerar entonces en nuestra predicación hoy día en la tarde acerca de la parábola del hijo pródigo. Esta se encuentra entonces en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 15, y vamos a leer la porción desde el texto 11 al texto 32. Escuche atento lo que dice la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba y deseaba llenar su vientre de las algaborras que comían los cerdos, pero nadie les daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era ello. Y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estarás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El Señor bendiga su palabra. Fíjese que esta es la tercera parábola que se encuentra en Lucas capítulo 5. Es reconocido como la parábola del hijo pródigo. Fíjese que pródigo significa uno que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. Eso significa un pródigo. Dentro del cual, fíjese, consideraremos tres aspectos importantes de esta parábola. Primero vamos a hablar acerca del padre amoroso. Luego vamos a hablar acerca de los dos hijos. Y como tercer punto vamos a hablar acerca de ese becerro gordo que fue sacrificado. Analicemos brevemente entonces el primer punto, el padre amoroso. Fíjese que resaltamos algunas virtudes de este padre perfecto, pues lo mismo que las otras dos parábolas de este capítulo 15 de Lucas, se puede apreciar el latir del corazón misericordioso de Dios. Pero a diferencia de las otras dos parábolas, fíjese que este capítulo habla de la
oveja perdida y de la moneda perdida. Pero aquí, en la parábola del hijo pródigo, este hijo se perdió deliberadamente, con propósito y con alevosía. Las otras dos parábolas hablan de la moneda perdida y hablan de la oveja perdida. Pero aquí, este hijo se perdió deliberadamente. Es decir, de una forma premeditada, con alevosía. Alevosía significa con traición, con deslealtad. Pues la voluntad de este hijo era totalmente contraria a la del padre, y eso se aprecia, pero aquí inmediatamente. Todo cuanto hizo el hijo hasta salir de la casa del padre son actos de consciente rebeldía. Es un hijo rebelde. Aquí el hijo pródigo. No era suficiente para el padre. Es decir, el hijo estaba en la casa del padre y para él el padre no le era suficiente. El hecho de él estar en su casa. Ahora, el padre tenía un corazón misericordioso como para poder ir aún así tras el hijo perdido. Y si bien no salió a buscarlo a la provincia apartada donde este hijo se fue, no es menos cierto que estuvo siempre dispuesto a recibirle, a pesar del orgullo y la perversidad de este hijo pródigo. Y por medio de esta parábola, entonces, el Padre Celestial se presenta con toda la gracia, con toda la condescendencia y con todo el amor que tiene hacia los perdidos. El Padre, fíjese aquí en esta parábola, es mencionado 12 veces en esta parábola, destacando su profundo carácter. De modo que el amor de Dios no se expresa por la actitud del Hijo, sino por la actuación del Padre. Podemos ver el reflejo del amor de Dios, no por lo que el Hijo hizo, sino por la actuación de cómo el Padre trata a su Hijo. Al Padre no le sucede lo que le ocurrió al Hijo pródigo, que lo perdió todo. El Padre, aunque repartió sus bienes entre sus hijos, siguió siendo rico. El Padre tenía 2 hijos, tenía siervos, tenía criados, tenía jornaleros, tenía tierras, tenía vacas, tenía cabras, tenía casas, tenía abundancia de pan y un banquete con fiestas que no terminaban. Eso nos hace acordar aquel texto en Efesios que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, está reflejada aquí en el Padre de esta parábola. Y es solemne pensar que nuestro Señor Jesucristo dejó todas esas riquezas y esas glorias magníficas de la casa del Padre para venir a nuestra salvación. No en vano la Escritura dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En verdad, las riquezas de Dios van mucho más allá de nuestro entendimiento. Dios tiene hijos, tiene ángeles, tiene la tierra, tiene el cielo, tiene el universo, lo tiene todo, y entre sus muchísimas otras cosas, tiene un banquete eterno, el que vamos los hijos a disfrutar muy pronto. Veamos un poco entonces lo que significan estas riquezas de la gracia representadas aquí en esta parábola por las riquezas de este padre con sus 2 hijos.
Ciertamente su gracia es abundante. Dice la parábola que repartió sus bienes, repartió lo suyo y los repartió ante una petición arrogante que tuvo el hijo. Observe el amor del padre que ante la petición arrogante que tuvo el hijo de pedirle la herencia que le correspondía, aún así el padre en forma amorosa la dio. No se negó. En verdad, el que pidió esto no lo merecía, ¿verdad? Pero el Padre lo dio. Esa es una característica de Dios, el dar, el otorgar, el prodigar su misericordia y su riqueza. No en vano está escrito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese ha dado a su Hijo unigénito, debemos comprender el tremendo amor que tuvo el Padre para con nosotros los seres humanos, en que Él dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él creyese o crea no se pierda, sino que tenga esa vida eterna, es decir, venga a este banquete celestial eterno. En esta parábola el Padre da los bienes, saca el vestido, saca el calzado, saca el anillo y hace fiesta. Aquí la santidad, fíjese, es evidente. Aquí se mostró muy temprano que el hijo extraviado se fue lejos. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué este hijo extraviado se fue lejos de la casa del padre si lo tenía todo? Porque en la casa del padre había santidad. E hizo eso el hijo porque quería vivir una vida disoluta. Quería vivir una vida extraviada y por eso se fue de la casa del padre. Y sabía que bajo el techo de la casa de su padre no podía tener esa vida. Es por eso que el hijo pródigo pidió sus bienes y se mandó a caminar. Su padre mostró la santidad en hacer matar el becerro gordo, pues de esa manera debió satisfacer las demandas de la justicia para poder recibir a su hijo perdido. Al matar el cordero y derramar la sangre, ese cordero llevó el pecado como ofrenda, ¿verdad?, de todos los males que ese hijo pródigo hizo. El pródigo reconoció la santidad de su padre cuando dijo: he pecado contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Allí, en ese vislumbre ante la necesidad que tuvo posteriormente, allí, recién en esa condición, el hijo pródigo vino a reconocer su pecado y la santidad que tenía el Padre. Veamos ahora la misericordia del Padre. Dice que el Padre fue movido a misericordia. Aunque el hijo pródigo no era merecedor de un juicio y un desprecio, el Padre al verlo no quiso darle eso. Pues antes que el hijo confesara, el Padre corrió y se le echó sobre su cuello y le besó. Antes que el hijo confesara, ya el Padre había mostrado su misericordia. Y es así nuestro Padre Celestial. Antes que nosotros confesemos, antes que nosotros hayamos mirado nuestro pecado y hayamos visto su santidad y podamos nosotros correr a Él, ya nuestro Padre Celestial muestra misericordia de una manera en que todos van a Él.
Después de la confesión del Hijo mostró más misericordia. ¿Por qué? Porque el Padre sacó el vestido, el anillo y el calzado. Observe, el Padre está lleno de recursos. El tema de recursos personales, ¿verdad? Del Padre. Fíjese que el Padre tenía muchos recursos. Tenía ojos que miraban sin una miopía. Pudieron ver de lejos a su Hijo regresar. El Padre tenía un corazón que no tenía rencor, que al mirar a su Hijo de lejos fue movido a misericordia hacia él. Sus pies, que sin cansancio corrieron a recibirlo. Sus brazos, los brazos del Padre, que sin ira ni contienda le abrazaron. Sus labios, que sin proferir un juicio contra su Hijo, le besaron. Y sus oídos, que sin cerrarse para no escuchar, le escuchó a su Hijo la confesión. Este Padre tenía recursos redentores que conmueven nuestro corazón. ¿Has pensado que si tú corres hacia este Padre mostrando tu condición, acaso Él no te va a abrazar, no te va a besar, no te va a oír? Ciertamente que sí. Fíjese que el Padre tenía recursos redentores. Él tenía guardado el becerro gordo, que eran sin reservas, lo dio para ser sacrificado. Él tenía el vestido que lo dio para dar su justicia al Hijo, vestir de justificación al Hijo. Él tenía el calzado para darles al Hijo su dignidad que el Hijo tendría que tener. Y tenía el anillo para darle el honor de ser su Hijo. Pero fíjese que quisiera terminar este primer análisis del Padre pensando en su gozo, porque el Padre termina diciendo que comenzaron a regocijarse. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Este Padre se regocija ante aquellos hombres que tienen la actitud de volver como este hijo pródigo. El Padre un día vio con dolor el calvario de su propio Hijo que colgó allí. Ahora ve los frutos de la aflicción del alma de su Hijo. Cuando un pecador se arrepiente, Él siente un profundo gozo. Vamos ahora a analizar el segundo punto de esta parábola. Vamos a ver la característica o el carácter que tenían los hijos. Aquí los personajes principales ciertamente son el padre amoroso y los dos hijos, y el becerro gordo, que vamos a analizarlo después, que fue sacrificado. Indudablemente el Padre nos lleva a pensar en Dios el Padre, decíamos, y el becerro gordo nos lleva a pensar en Dios el Hijo. Mientras que los dos hijos nos llevan a pensar en ver en ellos la humanidad. ¿Cómo se comporta la humanidad? Y vemos en estos dos hijos la humanidad en los dos caminos y los dos destinos que tiene el hombre. Fíjese que vemos algunos contrastes y similitudes en estos dos hijos.
El hijo menor fue el que expresó y le dijo a su padre estas palabras aquí en el texto 12. Recordémoslas. El hijo menor le dijo a su padre, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. Pero en el fondo, fíjese, pero en el fondo, perdón, esta petición que hizo el hijo sonó muy fuerte. La verdad era una petición cruel, porque al pedirle los bienes a su padre, demostró que este hijo menor no estimaba la vida de su padre, ni su administración, ni su presencia, ni su casa. Este hijo menor, él quiso vivir su vida sin el padre. Pero observe, no quería vivir en la casa del padre, no quería disfrutar de la administración del padre, ni quería estar en la presencia del padre, pero sí quería disfrutar de los bienes del padre. Y simplemente se lo dijo. ¿Qué le dijo? Dame la parte de los bienes que me corresponde. No quería al padre, no quería la administración del padre, no quería estar en la casa del padre, pero sí quería los bienes del padre. Y sencillamente este hijo pródigo se lo pidió. Dame los bienes que me corresponden. Entonces recogió sus cosas que el padre le dio, se dio media vuelta y se marchó. En pro de un loco sueño aventurero, en el que le iría muy, pero muy mal. He ahí el hijo menor. Por otro lado, está el hermano mayor. ¿Qué pasa con el hermano mayor? Hizo silencio. Si bien no dijo ninguna de las palabras que su hijo menor, que su hermano menor dijo, pero en el fondo este hijo mayor pensaba más o menos igual que el hijo menor. Y aunque este hijo mayor parecía mucho más cuidadoso que el menor, que era impetuoso y rebelde, este hijo mayor también se fue. Solo que se fue más cerca, a un campo cerca. Se fue de la casa del padre. También no quería estar bajo la administración del padre. Tampoco quería estar en la presencia del padre. Y si bien no le pidió los bienes al padre, él se fue de la casa del padre, pero a un campo más cerca de la casa. Y estaba en el campo, en la periferia de la granja, ocupado en su trabajo, pero se separó del padre también. En otras palabras, este hijo mayor también vivía sin comunión con el padre y sin el amor del padre. Prefería este hijo mayor estar fuera de la casa del padre y sumido en sus propias cosas, pero con un alejamiento aparente. Este hijo mayor no llamó la atención con palabras fuertes o hirientes, simplemente guardó silencio, ese silencio que cubrió lo que pensaba y sentía en su corazón, y se fue. Por otro lado, el hijo menor, al irse lejos, experimentó la ruina del pecado. No le fue bien. La vida disoluta fue la peor tragedia de su vida, la del hijo menor. La probó
hirió y le dio la mayor amargura de su alma. Y una frustración tremendamente profunda. Aquí hay una gran lección. Fíjese que el pecado promete la dicha. El pecado nos promete la dicha, pero trae la ruina. Y ahí lo que le pasó al hijo menor. Este hijo menor tocó fondo y estaría entre los cerdos. Y el hecho, fíjese que no le permitieron ni siquiera comer el alimento de esos cerdos, le llevó a volver en sí. Tocar fondo fue su mejor dicha, pues en medio del dolor despertó de su locura y analizó las cosas con mucha mayor madurez de lo que hasta aquí había pensado. Pensó con cordura con respecto al padre, su carácter, cómo era la casa de su padre y decidió volver a su casa. Pero por otro lado, el hijo mayor, observe, nunca toca fondo el hijo mayor. Pues siempre se mantenía fuera de la casa, pero con un sentido cercano a la casa, que le permitía comer del pan y a la vez estar separado del padre. Solo quería el hijo mayor disfrutar de los bienes del padre, pero nunca el hijo mayor quiso disfrutar del amor del padre. Él estaba en esa parte del camino espacioso que conocemos como la senda limpia. Es un hombre que oculta el verdadero sentimiento de su corazón, se aleja un poco de la casa del Padre y del amor del Padre y vive su vida aparentando que ama al Padre, como una especie de religiosidad. Esa senda se llama la senda limpia, de la que habla Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Pero el hijo menor se arrepintió y se propuso en su corazón regresar, y así lo hizo. No podía esconder su ruina, solo bastaba mirarlo para conocer lo deplorable que era su condición. La verdad que el hijo menor, al tocar fondo, estaba humillado de corazón. Y su confesión era acorde a su apariencia. Nuevamente este hijo menor habló al padre a corazón abierto diciendo aquellas palabras: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo dijo de corazón. Esa era su condición y lo dijo de corazón. Su padre ya lo había recibido con un abrazo y un beso. Esta era una clara demostración de su rebosante misericordia que tenía el padre. Pero por otro lado, el hijo mayor demuestra estar lleno de orgullo, pues sin la comunión con su padre, cuando volvió a la casa y escuchó la música, la flauta y los tamboriles de fiesta, no fue capaz de ir al padre a preguntarle, sino que llamó a un criado. Observe la actitud, llamó a un criado para que le contara las cosas.
y poder saber qué es lo que pasaba en la casa de su padre. Quería tener cierto conocimiento de lo que el padre hacía y pensaba a través de terceros, siendo el hijo. No quería tener una relación directa con el padre. Entonces este hijo mayor es una especie de religioso, con una apariencia de piedad. Las personas que lo miraban decían, oh, cuán preocupado él está. No, todo eso era una apariencia de piedad nomás. Lo que realmente había en su corazón era un desprecio hacia su padre y hacia lo que hacía su padre. Por fin, cuando habló con el padre que salió, ¿qué hizo este hijo mayor? Acusó a su padre, que no le había dado ningún cabrito para gozarse con sus amigos y que era falso el padre. Pero observe lo que dijo. Le reclamó al padre que nunca el padre le había dado un cabrito para poder gozarse con sus amigos. Nunca él en su corazón tenía incluido el amor de comunión con su padre. Él pensaba en él y sus amigos. En otras palabras, en este hijo mayor hay un hijo pródigo escondido. Hay un hijo extraviado con apariencia de piedad escondido. Pues solo quería disfrutar de una fiesta. Si quería disfrutar de la fiesta, ¿por qué no entraba a la casa del padre? ¿No? Mientras el hermano menor había confesado sus pecados, este hijo mayor lo único que hacía era acusar al padre de pecado, diciendo en forma insolente que era mezquino y que actuaba con injusticia al recibir a este hijo menor pródigo. Su padre actuó con él con paciencia y misericordia, de igual manera como lo había hecho con el hijo menor. Así como escuchó al hijo menor, el padre misericordioso tuvo la paciencia para escuchar a este hijo mayor. Le oye, no le recrimina sus palabras, solo le recuerda que él siempre estaba con él y que todas las cosas del Padre eran suyas. Y le invitó a entrar, pero este hijo mayor no quiso. Había un corazón rebelde para con el Padre. El hijo menor entró a la casa y entró en otra condición. Entró perdonado, restaurado, vestido, con calzado y con un anillo en el dedo. Pero el hijo mayor decidió quedarse afuera. Y es irrisorio que le había dicho al padre que no le había desobedecido, jamás. Tremendamente contradictorio este hijo mayor. Le había dicho al padre que él nunca había desobedecido y no quería entrar a tener comunión con el padre cuando hizo fiesta. Y cuando el padre le rogaba que entrase a la casa, no quería entrar. Pues este hijo mayor era desobediente y orgulloso. Y así quedó afuera de la casa con sus quejas, sus acusaciones y con su amargura. Y así quedarán eternamente muchos
que son desobedientes, orgullosos, que no quieren entrar en la comunión con el Padre. Y la Escritura dice, allí será el lloro, el crujir de dientes. La fiesta se celebraba adentro, el becerro gordo había sido sacrificado, su sangre había expiado, es decir, había cubierto el pecado del hijo menor. Su carne era para comerla en comunión con su padre. El hijo menor y todos los demás de allí de la casa disfrutaron de aquel banquete que no terminó. Y el hijo mayor no quiso entrar por su orgullo y desobediencia y rebeldía de su corazón. Analicemos ahora el becerro gordo. Este está en el texto 23 de nuestro capítulo que hemos leído. ¿Qué dice allí? Y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Esta expresión fue dicha por el Padre amoroso que envió la necesidad de traer este becerro escogido para este gran momento. Fíjese que la expresión traer nos recuerda que nuestro amado Señor Jesucristo fue traído desde la eternidad hacia nosotros. Fue traído desde la gloria a este mundo terrenal. Como dijo el sacerdote Zacarías allí en el templo, por la extrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Lo que se deja ver aquí, fíjese, era un animal apartado, escogido y guardado para un día especial. Aquí hay una preciosa figura de nuestro amado Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Dice la Escritura, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pues así como el becerro gordo dio a conocer el corazón misericordioso del Padre, que demostró su capacidad de poder perdonar y restaurar y de celebrar con gozo la llegada de su hijo perdido y arrepentido después de haber confesado su mal. Así Cristo dio a conocer al Padre, siendo Él el unigénito Hijo, el único que estaba con esa capacidad que es llamado en la Escritura el Verbo de Dios. Y que a su vez estaba apartado para este plan eterno, para venir a este mundo y ejecutar su obra soteriológica, es decir, salvífica, lo que es la redención del hombre. La Escritura misma dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fíjese que otra cosa importante que hay que resaltar aquí es que de entre los animales limpios, el Señor escogió en su parábola un becerro. Este becerro es un vacuno de edad juvenil en el pleno vigor de su vida, como nuestro Señor, que ofrendió su vida en los mejores días de su vida, en esa cruz de ignominia. Y en esa cruz fue cortado en la mitad de sus días, más o menos a los 33 años y un poco más años de edad. Una gran variedad de animales fueron presentados para las ofrendas en el Antiguo Testamento. La oveja, fíjese, tipifica la sumisión de Cristo. El macho cabrío tipifica la majestuosidad de Cristo, ya que se trata de un animal de pie firme al caminar. La paloma nos muestra la sencillez de Cristo.
y las tórtolas nos muestran a Cristo como un forastero. Pero el becerro muestra a Cristo en la fuerza de su juventud. Fuerza que se evidenció en la cruz, donde Él se presentó como el Dios fuerte, el que llevó la obra redentora con éxito hasta consumar plenamente la salvación. Por otro lado, fíjese, el becerro era gordo, es decir, grueso. Eso deja de ver la abundancia y la plenitud. El que tiene la capacidad de satisfacer las exigencias del Padre y llenar todos nuestros vacíos como seres humanos. Pero la orden era matarlo, traer el becerro gordo y matarlo. Esa era la orden. Lo que nos lleva a pensar en nuestros pensamientos al Calvario, ¿verdad? Dios el Padre así lo había dispuesto y lo había enviado desde las glorias magníficas a esta vida para que su Hijo amado diese su vida. En Getsemaní el Señor, Él oraba intensamente a aquel que le podía librar de la muerte, pero la determinación del plan eterno no cambió. Dios dio a su Hijo y el Espíritu Santo lo condujo a la cruz y allí se ofreció a sí mismo sin mancha. Ahora la expresión que dice comamos nos hace pensar en nuestra comunión y relación con Dios, pues hemos comido de su carne y hemos vivido de su sangre el día que creímos en Cristo. Pues llegamos a Él hambrientos y nos sació. El pan de vida suplió nuestra necesidad, pero la figura de la carne asada al fuego nos hace pensar en el deleite de comer con Él. La doctrina de Cristo crucificado es la comida y una bebida para nosotros cada día. Es realmente un alimento en nuestro espíritu. El Señor mismo escogió el pan y la copa para hacer de ellos símbolos recordatorios de su persona. Él dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer memoria de mí. Hagamos fiesta, dice la Escritura, pues eso nos lleva a nuestro disfrute de la vida cristiana, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que somos invitados a hacer fiesta juntamente. El Señor bendiga su obra. Oremos, hermanos. Padre nuestro, estamos agradecidos por este tremendo privilegio que tenemos de poder escuchar a nuestro Padre Celestial estos mensajes tan claros acerca, primeramente, del corazón tuyo, oh Padre Celestial, dispuesto a recibir al pecador y de que haya gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. De considerar también nuestro Padre Celestial aquel que aparentemente está cerca, pero su corazón está lejos. Padre amante, gracias te damos porque en esta tarde has hablado a nuestros corazones, donde queremos encomendarnos en tus manos, pedirte, nuestro Padre Celestial, que nos lleves en bien de regreso a nuestros hogares, especialmente a nuestro hermano que tiene que viajar a Santiago. Guárdale, cuídale, juntamente con su esposa. Agradecidos, nuestro Padre Celestial, por esta comunión que hemos pasado juntos en este día, y ahora nos encomendamos en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias y que el Señor les bendiga grandemente.